Perú está viviendo una gran conmoción social que puede tener consecuencias que impactarán en la historia del país. Es por eso que el ex canciller Héctor Béjar, quien fuera el primer hombre de confianza de Castillo en su gobierno y que fue desplazado por la intromisión del Grupo de Lima, analiza la situación de su país 3 meses después de que comenzaran las movilizaciones. Béjar, perseguido por ridiculizar a Juan Guaidó y demás ultraderechistas en América Latina, también tiene algo importante que decirle al mundo. ¿Estará Dina Boluarte preparada para la conclusión del catedrático? ¿Qué dijo? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El escritor, catedrático y ex canciller peruano Héctor Béjar nos da una mirada a fondo a la composición de ese movimiento social, cuyo análisis se da en un término en el que se cumple un trimestre de la juramentación de Boluarte como presidenta. La mandataria deberá presentarse ante la Fiscalía para responder por los señalamientos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. En este transitar, las manifestaciones tuvieron su pico en enero y mermó en febrero, a pesar de que el malestar social se mantuvo, al igual que las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad. Con el inicio de marzo, las movilizaciones han tenido un nuevo impulso y se han presentado hechos de violencia en el sur del país en los días recientes. Además, resalta que la disminución de las movilizaciones en febrero fue producto de factores como la época del año y celebraciones tradicionales como el carnaval en algunas de las provincias. Según explica, en esa manifestación cultural también hubo expresión de mensajes de repudio y de ridiculización al gobierno como protesta por las muertes ocurridas. El catedrático expresa: este es un momento que podríamos llamar de transición de un tipo de movimiento a otro, sin que eso signifique que terminó. La pausa, del mismo modo, también sirvió para la elección de las nuevas delegaciones que irán a Lima y la reconfiguración del movimiento. Los manifestantes no son individuales, son delegados de las comunidades, indicó Béjar. En consecuencia, la destitución de Castillo ha sido el detonante de las protestas. Sin embargo, el catedrático considera que ha habido una actitud muy especial de los manifestantes que se identificaron con él, que se cohesiona alrededor de una misma idea. Él es de nosotros, y si él ha sido humillado, nosotros hemos sido humillados. En estos últimos meses han quedado en evidencia aspectos que trascienden ese lapso y que están ligados a la historia del país. El apoyo de los indígenas y campesinos a Castillo como maestro y personaje rural, antes y después de su triunfo, y la reacción de rechazo de los sectores empresariales, conservadores y de derecha tras su aparición en la vida política. Béjar dice que quienes protestan, más allá de pedir la presencia estatal en las zonas rurales, hacen planteamientos macropolíticos y exigen tener un presidente. Es un salto enorme desde el punto de vista de la conciencia. Al ser consultado sobre si el movimiento podría devenir en propuesta política, Béjar responde con la certeza de que así será. Para quien conoce la historia de Perú, esto no es ninguna novedad. Esto lo hemos tenido desde que llegaron los castellanos. Revolución tras revolución tras revolución. Por lo tanto, el gran movimiento del que hablamos no debe ser definido como de izquierda. Si nos atenemos a la realidad, es un movimiento popular, de base, mucho más amplio que la izquierda política. También es cierto que la mayoría de militantes de las distintas izquierdas existentes en el Perú están plenamente volcados al apoyo a este movimiento popular. Béjar dice que, por otro lado, la derecha peruana no calculó el impacto que tiene la muerte en esos pueblos, donde la hermandad es muy fuerte, porque debajo de cada una de esas comunidades están las familias entrecruzadas. El ex titular de Relaciones Exteriores también se refiere al nuevo movimiento que se ha sumado a la protesta, que está conformado por estudiantes de universidades públicas, como la Nacional Mayor de San Marcos. Continúa Béjar. Muchos de ellos son provincianos y viven en barrios populares, entonces ahora han generado un nuevo movimiento para invadir Lima desde Lima. Por lo tanto, la ausencia de líderes visibles, el sociólogo sostiene que los hay, pero que son de carácter local.
Sin embargo, el movimiento, que es múltiple, no acepta un liderazgo general, es poco flexible. En este sentido, afirma el ex titular, me niego a ser adivino, pero lo que sí sé es que este movimiento es sostenible. Lo puedo probar, estoy convencido. ¿Por qué? Porque no depende de ningún partido, ni de derecha ni de izquierda. Adopta sus direcciones por su propia voluntad, tiene su propia base económica. Y es por esto que el resguardo de los liderazgos también es un asunto de seguridad, debido a que en un contexto represivo como el que ha caracterizado el gobierno de Boluarte, podría resultar peligroso que una figura que se muestre como cabeza del movimiento, porque correría el riesgo de ser detenida por las autoridades. En este sentido, indica el ex canciller peruano que es un juego a las escondidas con el gobierno, porque en este momento hay muchos presos y enjuiciados. El escritor habla de un tipo de represión que no se vale únicamente de la policía, sino que acude al enjuiciamiento como estrategia para sofocar la protesta. Es el uso de la fiscalía, especialmente, para que te abran un expediente con el que pueden impedirte salir del país, meterte preso de 18 a 36 meses para empezar. No necesitan condenarte para apresarte. Han invertido totalmente el derecho, así exclama. Hace un mes, el Ministerio Público informó que 27 personas habían recibido sentencia y 22 tenían prisión preventiva por presuntos actos vandálicos. Los que recibieron condena deberán cumplir penas superiores a 3 años y deberán pagar reparaciones de 50.000 soles, unos $13.000. Afirma que desde el legislativo se han aprobado 36 modificaciones a la Constitución, por lo que el órgano, a su juicio, se ha convertido en una constituyente de los sectores opresores. En otro sentido, ha habido insistencia en estigmatizar e invisibilizar la fuerza del movimiento popular a través de acciones como señala a supuestos factores internacionales de financiar acciones terroristas para desestabilizar el país. Béjar dice, ellos saben que no son factores externos y agrega que en Perú, en este momento, hay dos clases en colisión. De un lado, considera que hay un sector que busca hacer surgir un nuevo país popular, una nueva constitución. Y agrega que del otro lado se encuentran aglutinados el Opus Dei, los sectores más reaccionarios del ejército y bandas de políticos ladrones que generan violencia para mantener un gobierno e imponerse por la fuerza. Agregando el ex canciller, creen operar en la Guerra Fría. Para ellos no ha habido globalización, aunque ya estamos en la desglobalización. Es lo asombroso, es la brutalidad que tienen, que surge de una impresionante falta de cultura y de conocimiento. Perú se encuentra en un proceso destituyente del antiguo sistema y constituyente de uno nuevo. Y por esto nos explica Béjar que lo más probable es que a medida que pasen los días y las semanas, y si este movimiento subsiste y se incrementa, la demanda por una asamblea constituyente y una nueva constitución continuará creciendo hasta hacerse hegemónica. Por lo tanto, asegura Béjar que si esta lucha continuase y no fuese traicionada una vez más, se tendría la posibilidad de una democracia verdadera, abierta a todas las culturas y nacionalidades existentes en el país, un Estado social y una economía abierta a la inversión popular y cerrada a todo tipo de corrupción. Por ahora, se trata de apoyar ese proceso y defenderlo contra la represión. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.